estás hablando como súper lejos del micrófono. Digamos, yo ni siquiera me escuché. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí, profe, sino que es que como que se aleja y no se escucha. Ah, bueno, vamos a hacer entonces aquí al frente. Juan Simón Henao no está, ¿cierto? No. Julián Andrea Hernández. Hola, buen día. ¿Cómo Hola, estás? Juli. Bien, ¿y tú? Me alegra, muy bien. Bueno. Alejandro Jiménez, yo lo vi. Sí, hola. Hola. Daniel López. No está. Fernanda Melo. Aquí, profe. Ah, la otra belleza sí está. Bueno, lamento el alejamiento, pero bueno, aquí Estaba está. perdida, sí. Santiago Montoya. Acá, profe. Hola, Santi. ¿Cómo va? Bien, ¿y tú? Bien, profe. Bueno, Sofía Moreno. Sí, profe, qué pena. Soy la misma Laura Sofía. Es que se me cayó el internet un segundito. Listo, dale. Lucas Daniel. Hola, profe. Hola, Lucas. Valeria Muñoz. Hola, Más Valerie. Camila Pineda. hola, profe, buenos días. ¿Qué más, María Camila? Benjamin, ya lo vi. Sofía Rodríguez. Hola. Hola, Sofía. Mara Valencia. Oigan, chicas, las del combo de Mara, ¿saben qué pasa con Mara? Que casi no ha venido a esta clase. Lo que pasa es que llega tarde, pero ella se ha venido. Ahorita Sí, a hablo las con dos ella. clases. Hace 8 días yo no la, pues cuando llamé lista no estaba. Ahorita verifico si llega porque tengo esa duda. Pero miran en el trabajo de los grupitos que ella sí estaba. Ah, bueno, gracias. Esteban Duque, Esteban Zuluaga. Dalo. Enrique Cárdenas. Presente, profe. Entonces, Osvaldo, ya. sí. Hola, Osvaldo. ¿Cómo vas? Juan Cardona. No está. Bueno, ¿no llegó Sofía Barrero o sí? Sí, aquí estoy, hola. Hola. Juan Esteban Carmona llegó. Él es otro que tengo la duda porque no, aquí yo no tengo que haya asistido. ¿Alguien sabe de él? De Juan Sí, profe, Esteban. él asistió las veces pasadas. Por lo menos Sí. la clase pasada sí estuvo. Ah, bueno, gracias. Sí, señor. Sebastián Cetina. ¿No ha llegado? Simón no ha llegado. Víctor Daniel. ¿Ya llegó? No. Bueno, chicos, entonces, bienvenidos, Profe, bienvenidas. ¿Sí? falté yo. Ah, perdón. Y yo también, profe. Gómez. Yo también. Voy. Gómez Betancur. Gómez. No, Gómez Bedoya, Angie. No. Sí. Sí, no, aquí yo ya te había chuleado. Tal vez fue que no se escuchaba el micrófono. Y Juan Camilo Cardona. Yo. Buenos días, profe. Víctor Daniel. Hola, Víctor Daniel. Listo. Creo que entonces los únicos que faltan son Juan Sebastián Cetina, Juan Esteban Carmona. ¿Me habló ahorita? No. A mí ya me chuleaste, profe. ¿Cómo es tu apellido? González Galeano. González Galeano. Ve, yo no te tengo aquí, Juan Sebastián. Pero pues esta lista la imprimí como al principio, entonces puede que te hayas matriculado extemporáneamente, quizás. Yo me matriculé la semana pasada apenas. Ah, ya, pero tú viniste hace 8 días. Sí, claro, incluso tú me llamaste. Juan Sebastián, ve, qué raro. Galeano, bueno. Muy bien, Juan Sebastián. Yo ya verifico y actualizo la planilla. Listo, entonces solo me quedo tratando Sebastián Cetina y Juan Esteban Carmona y Juan Simón. Mara. ¿Mara ya llegó?
Bueno, entonces bienvenidos, bienvenidas. Como saben, pues el tema de hoy es el de las competencias blandas. Está orientado, pues habrán visto en el texto, a profesionales del ámbito de los negocios en general, pero pues la idea es que retomemos lo que nos sirve propiamente para lo publicitario, que en realidad pues esas competencias son transversales a cualquier profesional. Y bueno, ustedes tienen cercanía con el ámbito de los negocios de todas maneras. Entonces la idea es la siguiente: hacemos la exposición, después hacemos un sondeo en Kahoot y al final hacemos también un trabajo en salas, pero hoy vamos a trabajar no por grupos grandes, sino por parejas, porque la idea es que se puedan enfocar más en aspectos específicos de sus propias fortalezas y debilidades en esas competencias o habilidades blandas, ¿vale? Entonces le damos la palabra a los expositores. Esteban, Juan Simón pues que no vino, ¿y con quién estaban? Con Juan, Juan Esteban Carbón, o sea, está solo Esteban. Sí. ¿Expondrías tú por tu grupo, Esteban? Se me cruzaron los cables. Ah, sí, es que son dos Esteban. Está Esteban Zuluaga como representante del grupo, entonces lo escuchamos. Bueno, aquí, Esteban, como le comenté a Simón, y lo hago público, pues porque le compete a todos. Primero, la responsabilidad de un grupo, valga la redundancia, es grupal. Me explico. Si uno de los integrantes, o en este caso dos, no puede asistir, pues está la responsabilidad del que esté, ¿sí? Obviamente, pues si el que está no presenta, ya más, digamos que más que entrar en una concientización, que eso era el semestre 2, quienes ya tuvieron clase conmigo, pero ya estamos en semestre quinto, que más que entrar a discutir la importancia de la responsabilidad, es que se hagan responsables, o los hago responsables de de las consecuencias, ¿no? Esteban nos dice que puede presentarnos pues lo que él tiene del texto. Entonces, Esteban, cuéntanos. Eso sí, les recuerdo, pues siempre que tengan como referente para saber con qué criterio voy a evaluar las exposiciones, que tengan este esquema, ¿no? Esta mañana me escribió uno de los integrantes y me dijo que no podía asistir, pero no había justificación, ¿cierto? O sea que en ese caso, por ejemplo, si ninguno de los tres hubiera asistido sin justificación, tendrían un 0. Ya digamos, si presentan, pero pues no, digamos, se alejan de lo esperado, en este caso, por ejemplo, el no tener una presentación, pues obviamente se van a acercar más hacia la derecha que hacia la izquierda en el rango de calificaciones, pero pues evidentemente sería mejor tener cualquier nota que no tener nada, ¿vale? Y la nota del integrante se le asigna al grupo. La idea es entrenarlos en lo que ustedes van a vivir en el mundo laboral o ya están viviendo, que es que cuando hay una responsabilidad grupal, pues sencillamente el que esté responde por todos. ¿Listo? Entonces te escuchamos, Esteban. Ya, mientras Esteban nos comparte, esperen, aquí le autorizo para compartir. También recordar una cosa, también eso es más de segundo semestre, pero lo reafirmo ya en quinto semestre. Los cambios en cronograma, no sé, Esteban, no, 10 minutos no te puedo dar. Si tienes para presentar algo, sería para presentarlo ya. Porque si no, pues nos cambia toda la dinámica. 2 minutos, muy bien. Esa negociación sí la hago, de 10 a 2 minutos sí la hago. Pero, ¿qué les estaba diciendo? Ya, el cronograma, que incluso, o sea, me daba hasta risa cuando me decían, no, me comentaban como una hora antes de la exposición, profe, si podemos pasarla para dentro de 8 días, y como que me transporté al colegio. Pero recordemos que estamos en una universidad, tenemos un acuerdo pedagógico con cronogramas, fechas establecidas, y la idea es hacer esto lo más parecido posible al mundo real. En una agencia, si usted tiene un lanzamiento de una campaña, no puede, o sea, puede llegar el día del lanzamiento de la campaña y decir no la tengo, y entonces pues tranquilamente el empresario o el dueño de la agencia o de la ONG donde esté, pues le va a decir ok, no lo presente, pero no vuelva tampoco, ¿vale? ¿Me está queriendo decir que no vuelva o qué? ¿Ah? No, Ya no, no. profe, en 2 minuticos que el Simón se conecte.
No, 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 Esteban. La idea es justamente el entrenamiento y se relaciona con el texto. Que la clase pueda simular hasta donde más sea posible lo que ustedes van a vivir. Eh, Ustedes siempre van a ser bienvenidos a la clase, o sea, en ese aspecto, pues sí es diferente, ¿no? O sea, la simulación llega hasta cierto punto. Ejemplo, cuando ustedes hacen una simulación de manejar un avión y que se estrella, pues la idea es que no se mueran, ¿no? Pero sí que sientan el miedito, ¿no? La adrenalina de estar en la simulación. Pero sí, por favor, que no se malinterpreten, no les estoy diciendo que no vuelvan, sino que asuman las consecuencias de sus actos. Y además también lo tomo en un sentido de aprendizaje para todos, ¿no? Para el grupo. Que justo estamos hablando de un texto en el que este tema es central, ¿no? Aparecen allí, vamos a ver, pues no voy a hacer la exposición, pero está en el tema de la puntualidad, por ejemplo, el tema de cómo comunicamos, ¿cierto? Ahora pues sí, es que me dan la oportunidad, lo hablábamos en la primera clase, ¿no? De cómo en la horizontalidad entre profesor y docente a veces se distorsiona en el sentido que casi que solo falta que le den un calvazo a uno, ¿cierto? Así sea un calvazo digital, eh, pero al menos ser conscientes de que eso que quizás permitimos a veces con cierta caguatería en la universidad, pues ojalá lo vayamos puliendo para que no se estrellen, al menos no tan fuerte con el mercado, ¿no? Con el mundo real. Y además muchos de ustedes ya están en el mercado laboral, ya saben lo que es tratar con un cliente. Si uno no es útil con un cliente, chao pescado. ¿Listos, Esteban? Y si Simón ya se conectó, sí, si no, no. Oye, No, sí, listo, estamos listos, Hágalo ahí. estamos listos, pa. la De Simón, ¿cómo estás? antemano, pedirle a todos una disculpa, más que a cualquier persona, porque son ustedes los que merecían pues la presentación y todo esto, pero hemos tenido un montón de dificultades, ya sea técnicas pues, y de traer o de poderles mostrar bien la presentación de lo que habíamos trabajado, pero sí, con la certeza de que le podemos o les podemos aterrizar muy bien la idea de lo que dice Marcel en el texto, que lo podemos ejemplificar de una buena manera, que lo podemos aterrizar y traer pues a la vida diaria, que es como lo que nos pide pues David. Entonces, pues listo, voy a empezar por ahí. Mi texto habla acerca de las habilidades blandas y las habilidades duras. Las habilidades duras siendo estas pues ya conocidas como las habilidades que uno adquiere técnicamente o que aparte o a base de un trabajo se han venido pues logrando o edificando. Y las habilidades blandas hacen referencia pues a todas estas habilidades interpersonales que tenemos nosotros para relacionarnos para con nuestro espacio de trabajo y para con nuestros compañeros de trabajo, pienso yo. Entonces, listo. Marcel Robles, como les digo yo, hablaba de las habilidades duras que, según ella, pues venían dadas gracias a las experiencias, a la técnica y al conocimiento. Y hablaba también de las habilidades blandas, que más adelante vamos a entrar a profundizar en ellas. Hicieron una lista de 10 después de ciertos estudios, los cuales arrojaron que para los empresarios era mucho más importante encontrar empleadores, si así se puede decir, con características obviamente técnicas enriquecidas, pero también que sus características interpersonales se pudieran complementar bien o se pudieran acoplar de una buena manera a la manera en la que técnicamente se desempeñan en sus trabajos. No sé si hasta ahí vayan conmigo. Sí, vamos bien, Muchas vamos bien. gracias, Benjamín. Ok.
El propósito de este estudio es determinar las habilidades blandas críticas que los empleadores desean de sus empleados para que los educadores empresariales, ahí hago énfasis, porque después vamos a ver que los educadores empresariales juegan un papel, me parece a mí, determinante en la manera en la que ponen sus contenidos y exponen sus temas. No sé, quisiera aterrizar más la idea, como de la manera en la que ellos quieren que nosotros veamos, o no sé si me estoy enredando mucho. Siento que el autor quiere que veamos desde los ojos de él mismo la realidad. Eso es lo que quería decir. Bueno, el método se pidió a algunos estudiantes de comunicación empresarial junior que se entrevistaran a 2 ejecutivos durante cada semestre para su proyecto final. Bueno, este proyecto se hizo como, o de este proyecto se desprendieron varias ramificaciones y se replicó. Quiero decir con esto que se hizo a lo largo de varios semestres, o sea que tuvo varios resultados, pero todos estos resultados nos encaminan a que los empleadores sí sienten la carencia de todos estos rasgos interpersonales tan importantes que les vengo exponiendo desde lo primero que les estoy hablando, pues. Ellos sienten la carencia de que nosotros no estamos saliendo o no estamos potenciando como deberíamos potenciar todas estas capacidades, ¿sí? No sé si Esteban tenga algo por decir ahí. Muchas gracias, Esteban. Bueno. Les voy a hablar un poquito de la encuesta. La encuesta que se les hizo a los ejecutivos, a los cuales se les preguntó, pues, o se les estaba preguntando por las habilidades blandas o por las habilidades que ellos creían más importantes, como a la hora de que un junior saliera pues de un trabajo y de una carrera y estuviera como a las puertas de un trabajo. Entonces la encuesta de evaluación solicitó al ejecutivo que comentara sobre el desempeño del estudiante durante el proceso de entrevista, que ya lo hemos venido pues diciendo. Así han sido diferentes tiempos, pero todos estos tiempos y todas estas pruebas pues como que conllevan a lo mismo. Además, se preguntó a los ejecutivos sobre temas que les parecían importantes para los estudiantes. Por aquí me pareció importante recalcar 10 habilidades sociales más importantes que querían que los nuevos empleados tuvieran cuando fueran contratados. ¿Sí? Entonces, acá me devuelvo un poquito como a lo que hablaba antes, y era la integridad, la comunicación, la cortesía, la responsabilidad, las habilidades sociales, la actitud positiva, el profesionalismo, la flexibilidad, el trabajo en equipo y la ética laboral. No los había quizás enumerado, pero pues a simple vista podemos ver que no se relacionan directamente con habilidades técnicas o que requieran de procesos técnicos para llegar a un fin, sino que se tratan más de habilidades, creo yo, ganadas gracias a la interacción con personas, al trabajo con personas. Sí, pienso yo que esas dos piezas son fundamentales para que esto se dé de una buena manera. Ok, pasando a otro tema. Podemos ver que, pues la idea era que viéramos la tabla, no sé qué, pero podíamos ver en la tabla, pues en la que nos planteaba Marcel, en la primera tabla, que la puntuación media y la desviación estándar de cada uno de los atributos y habilidades blandas relacionadas con su nivel de importancia percibido se muestran en la tabla 2. Ninguno de los atributos de habilidades blandas recibió una calificación no importante,
O sea que eso quiere decir que para todos los empresarios, todas las habilidades blandas tuvieron una calificación demasiado importante. Pienso yo que trascendental en cada una de las facetas pues, que ellos entraron a evaluar. Las habilidades de trabajo en equipo y la flexibilidad recibieron cada una respuesta por no muy importantes por parte de algún porcentaje de los ejecutivos. Vemos que algún porcentaje de los ejecutivos no considera importante el trabajo en equipo, pero sigue primando las relaciones interpersonales, la flexibilidad, la comunicación en todas estas relaciones y en todas estas situaciones. No sé si Esteban quiere agregar algo. Profe, pues sí, parce, pues vea, es que yo, como todos conocen, pues yo sintetizo mucho las cosas. Pero entonces, en resumidas cuentas, pues, como que estas habilidades son las que más piden a la hora de usted tratar de ingresar a un empleo. ¿Sí pilla? Esto es lo que más tienen en cuenta estos manes a la hora de contratar a la gente. Sin importar si usted es muy bueno técnicamente, si, digamos, si no tiene habilidades interpersonales, una actitud positiva o un profesionalismo en su trabajo, pues simplemente no lo van a contratar. Entonces, digamos que estos manes consideran que las habilidades interpersonales son un atributo muy importante en las solicitantes de empleo. Hoy en día están como pues, que quieren empleos que sean honestos y sobre todo que puedan comunicarse muy bien y que se lleven muy bien con los demás y trabajen duro. Listo, ya entro a redondear esa idea. ¿Me esperan un segundo, por favor? Para entrar a redondear un poquito pues de todo lo que hemos estado hablando, o como esta introducción a la que le hemos dado, como tanto pedal, hemos descubierto que los ejecutivos indicaron de manera marcada que la integridad y la comunicación eran las dos habilidades sociales principales que necesitaban los empleados en el lugar de trabajo actual. Entonces, como les venía diciendo, pues, o trataba yo de encaminar esta charla hacia esto, y era que todos los estudios y los resultados nos llevaban, como valga la redundancia, a un mismo resultado, a darnos cuenta de las carencias tan grandes que tenemos en comunicación, en las carencias que tenemos tan grandes de integridad, de ética. No sé cuál es la expresión para, valga la redundancia, expresar, como ponerse en los zapatos del otro. Si alguien me la puede decir por ahí. Empatía. Empatía, muchas gracias. Nos hace falta mucha empatía. El 100% de los empleadores indicó que la integridad y la comunicación eran importantes o extremadamente importantes. El 84% indicó que la cortesía era una habilidad extremadamente importante y más de la mitad pensó que la responsabilidad y las relaciones interpersonales estaban en un rango de estaban en un rango extremadamente importante. Eso se los quería mostrar pues en las tablas, pero bueno, ok. La puntuación media y desviación estándar de cada uno de los atributos de habilidades blandas relacionadas con su nivel de importancia percibido se muestran en la tabla 2. Ok. Ninguno de los atributos o habilidades blandas recibió una calificación no importante. Este dato es diferente al que dábamos anteriormente, que era que ninguno de los empleadores había destacado como las relaciones o había puesto las relaciones interpersonales como en un punto tan importante. Pero acá, con las estadísticas, pues, ya según los estudios, vemos que la flexibilidad y la responsabilidad están en una parte bien alta de la tabla.
en cuanto a que los empleadores valoran mucho estas dos cualidades en sus empleados. Las personas piensan en que la práctica o lo que han practicado, discúlpenme, las personas piensan en práctica cuando se les habla de lo que han practicado o se les hablan de habilidades. Y realmente nosotros deberíamos pensar no tanto en lo que hemos practicado o en lo que hemos perfeccionado, sino este texto nos lleva a preguntarnos realmente, aunque suene algo cliché, en quién soy realmente y qué es lo que tengo para dar o qué es lo que tengo para mostrar. Siento yo que este texto me ha dado herramientas para saber un poquito o querer averiguar más acerca de lo que yo soy. Me parece increíble que siendo seres tan pensantes, tan perfeccionistas, no veamos no veamos los errores en esto tan simple que es, entre comillas, la ética, la responsabilidad, la autonomía. Y lo vemos a grandes escalas o lo sabemos criticar a grandes escalas viendo el trabajo de otros. Me parece frustrante no poder yo mismo ver como estos errores que a simple vista son tan grandes. Me parece absurdo, pero pues estos somos. Ok. Yo había sacado una conclusión y es que las personas piensan tal cual se les da una definición. ¿Sí? Entonces, abro comillas, la habilidad proviene del conocimiento, la práctica, la aptitud para hacer algo bien o con excelencia, competente en el desempeño u oficio. Y nos adaptamos también a este significado. Nos adaptamos perfectamente a este significado, porque podemos desempeñar una labor, como lo dice acá, habilidad que proviene del conocimiento, la práctica o la aptitud. O sea, podemos desempeñar algo también, pero lo que yo les decía, las pequeñas cosas que a simple vista no las sentimos y son las importantes, que son de las que nos ha hablado todo el texto, las habilidades blandas, las habilidades interpersonales, la comunicación entre nosotros, la flexibilidad, la empatía. Pues no sé si dentro de todo esto, pues sirva hacer una aclaracioncita pequeñita y como ejemplificar un poco acerca de las habilidades duras con un currículum que puede decir, pues yo tengo esto, o he hecho esto, esto y lo otro. Y las habilidades blandas que no se pueden, que no son tan tangibles, que son más, me atrevo a decir yo, que se sienten más. Me atrevo a decir. Habilidades blandas, según el Collins English Dictionary, son cualidades deseables para ciertas formas de empleo que no dependen del conocimiento adquirido. Incluyen el sentido común, la capacidad para tratar con personas y una actitud flexible y positiva. Yo siento que, pues, no sé, que traerles como más reseñas de lo que otros autores decían de lo que otros autores postulaban acerca de lo que esta autora escribía, ya me parece innecesario porque vemos que todos los argumentos nos han conllevado a unos mismos desenlaces, a preguntarnos, pero a la vez respondernos
¿por qué no somos mejores empleadores? ¿Y de qué manera podemos ser mejores empleadores? Porque las respuestas están claras en todo el texto. Casi que nos las dicen puntualmente. Entonces, siento que lo que la autora nos quiere decir con todo esto es que tenemos una falencia muy grande y grave en cuanto a habilidades sociales, en cuanto a comunicación, en cuanto a comportamientos con los semejantes. Y nos sobran tantas otras aptitudes con las que rellenamos a cabalidad currículums o rellenamos a cabalidad casilleros de puntuación, pero que realmente no nos reflejan, porque no está ese complemento, el complemento que Marcel, o del que Marcel habla tanto en este texto, la complementariedad, si me pueden disculpar, entre ambas partes, la complicidad para mí, lo que yo lo veo como complicidad, entre la parte en que yo sé, estoy seguro de lo que sé, de lo que estudié, de lo que aprendí, de lo que he venido haciendo, y otra cosa de lo que siento, de lo que puedo brindar a las personas que están cerca, de lo que puedo dar de lo que soy. Ahí siento yo que está el corto. Ahí es donde no nos hallamos, porque como vuelvo y repito, llenamos unos currículums a cabalidad de un montón de aptitudes, pero nunca concordamos con traído a palabras muy básicas en ser el negro buena gente, en ser aquel que escucha, aquel con el que es bueno conversar, dialogar y hasta discutir un tema de trabajo. ¿Sí? Cerrando ahí un poco con lo que para mí dice la autora, quiero postular mi punto de vista, o nuestro punto de vista como grupo, Esteban y yo. Iba, creo que muy de acuerdo con lo que nos ha tratado de explicar la autora a lo largo de este texto, pues que yo con palabras muy básicas he tratado de traerles a ustedes, pues, o de aterrizarles algo a ustedes. Y estoy completamente de acuerdo en que este espacio de hacer algo y ser otra cosa ya no va más. Que siento, desde mi perspectiva, que vale muchísimo más ser uno mismo, dar lo que uno es y luchar precisamente por eso. ¿A qué voy yo con todo esto? A que acá, o a lo que voy, o en lo que estoy diciendo, debe haber una unión, y una unión bastante fuerte entre lo que se piensa que se es y lo que se es. Entonces, sí siento que debemos hacer una reflexión y tener muchísimo más en cuenta, o tenernos muchísimo más en cuenta a nosotros mismos. Ser conscientes de que estamos con nosotros mismos y que nosotros mismos somos nuestro propio juzgado, nuestra propia manera de crecer.
ponernos la vara cada vez más alta. Saber en qué no estamos acertando. Claramente es en las comunicaciones personales, interpersonales, en, no sé, una comunicación a veces es tan básica, pero tan compleja, y no somos conscientes de esto. Y ahí es donde para mí radica la importancia de todo esto que hemos leído y de lo que he intentado explicarles a ustedes con estas palabras. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los expositores, a Juan Simón y Esteban. Les envío un aplauso virtual, de verdad, sentido. Mm, sí, no, bueno, como dice el meme, si ya saben cómo me pongo para que me invitan, yo soy muy eh, como de traer a colación hasta donde pueda como la relación histórica. De pronto Osvaldo o los que están viendo esta clase conmigo y no han visto las anteriores quedarán un poco perdidos, los pongo en contexto, pues uno ya va conociendo, digamos, algunos estudiantes, bueno, con algunos hay más cercanía que otros por múltiples razones. Pero sí veo en la presentación de Juan Simón y Esteban una evolución, ¿sí? A los que desconocen el proceso, pues les parecerá raro y dirán, pero venga, ¿cómo así? Si no prepararon la exposición en el sentido de prepararla, ¿Me o hablar más un que... segundito? Sí, claro. Ay, profe, qué pena con usted. Yo no, de verdad, esta exposición se había craneado con completamente otra perspectiva a lo que era un semestres antes, porque así tanto como usted también, como claro, se puede utilizar esta expresión, se fastidia de estudiantes que mierda, no avanzan, ¿qué pasa? ¿Por qué no le cogen pasión? Uno también a veces, profes, en mierda con lo de uno y uno dice, mierda, ¿por qué no estoy avanzando? ¿Qué pasa conmigo? Y yo me di cuenta de eso y, profe, tenía toda la razón, pues, está bien que nos ataque, está bien, así algunos despertamos. Solo que esta vez simplemente, no sé, se nos voló todo de las manos, se nos escapó todo, pero yo sentía que teníamos todo tan ahí como para mostrarle, profe, hey, estamos haciendo las cosas de manera diferente, créanos. Era eso lo que le queríamos mostrar, profe. No, y se ve, Simón, mira que primero, o sea, quiero resaltar que todo lo que estoy diciendo, mi intención es en un sentido constructivo. Por eso incluso comienzo por lo positivo. Yo veo una evolución. No sé si de pronto se escucha mal, pero yo veo una evolución, no estoy diciendo que no la vea. Incluso con las dificultades que se presentaran. Y tú decías la palabra ataque, y quiero que recordemos esto en lo que queda a lo largo de la clase, no solo pues por el caso de Juan Simón y Esteban, sino porque cuando ya entremos a la parte de mindfulness, que tiene que ver más con ese ser consciente de sí mismo, que es algo que ya ustedes están comenzando a mostrar desde esta sesión, pues que además el tema lo permite, ¿cierto? Que tengan presente en esos ejercicios que vamos a hacer de observarnos, que una de las maneras en que se nos dificulta relacionarnos mejor con los demás es cuando pensamos que el otro nos ataca o nos agrede cuando, por ejemplo, nos critica, ¿sí? Digamos que yo matizaría en el sentido que les planteé una crítica en principio a Juan Simón que me había escrito, me decía que había tenido dificultades y yo, pues lo digo porque sirve para todos, le decía, bueno, pero ¿cuáles son esas dificultades? Habría que ver si son de peso, ¿cierto? Porque se puede haberlas, ¿no? Puede haber una dificultad en un integrante que sea de peso y uno excusa ese integrante. Pero ya el otro plano es, bueno, ¿y qué pasó con los otros dos? Sí, porque sería muy atípico que se dieran los otros dos. Sin embargo, pues ya la crítica yo la hice al principio, a Juan pues se la expresé por correo, pero fíjense que creo que de todas maneras hacen un ejercicio muy bueno, es decir, demuestran que lo que sucedió, hasta el momento pues han mencionado que hubo algunas cosas técnicas, no fue que no hayan leído el texto. O sea, para mí queda claro que lo leyeron. Ok, profe. Y no solo que lo leyeron, sino que lo comprendieron, ¿cierto? Y además de que lo comprendieron, siento que lo interiorizaron hasta cierto punto. Ahorita ya entro a algunas críticas constructivas, pero insisto, no, por favor, que no se piense o se sienta que los quiero agredir. Okay.
Porque incluso así como ustedes están en su proceso de aprendizaje, pues nosotros los profesores también, o yo trato de hacerlo, ¿no? Como esto aquí comienza a sonar un poco aire de superación personal, pero vemos que es en un lenguaje académico, o sea, hay investigación al respecto, es ir mejorando las versiones de uno, ¿sí? Eh, yo cuando tengo las discusiones o las críticas a los estudiantes necesito respirar, necesito estar muy consciente de mí mismo para justamente no reaccionar impulsivamente, sino de manera consciente, que van a escuchar este tema de la conciencia a lo largo de lo que les queda de programa, porque ese es el giro que estamos dando, que el publicista primero sea consciente de sí mismo para ayudar a que los consumidores y los ciudadanos tomen decisiones conscientes, no para que salgan y compren lo que les vendió el spot publicitario como zombies, sino para que seamos conscientes como especie, que si no nos miramos a nosotros mismos, pues estamos jodidos. ¿Sí? Entonces, muy bien, ¿no? Los felicito, porque hubo una interiorización, una conexión brutal con su experiencia personal y profesional, tanto la que ya están viviendo como la que van a vivir. Y eso es lo que nos interesa en la formación como docentes. O sea, sí, está la nota y obviamente ahorita voy a hacer críticas, ¿cierto? Porque, por supuesto, pudo ser mejor con que nos presentaran elementos gráficos, visuales, ¿cierto? Claro que sí. Por supuesto, pero eso no demerita que hicieron un trabajo concienzudo y que es mejor que el trabajo que yo les he conocido y que además muestra que efectivamente tienen mucho potencial. Son muy buenos para analizar textos. Y está muy bien. En serio, los felicito. Muchas gracias. No, no, a ustedes porque de verdad, miren aquí, toma apuntes. Toda está la parte de las flores, entonces disfruten las flores. Y ahorita les hago las críticas, pero miren, incluso sacaron un copy, o sea, sacaron un copy del texto. Hacer algo, hacer otra cosa ya no va más. Y creo que lo poderoso de ese insight, además que en este caso es un insight personal, es que, bueno, yo por ahora sigo investigando, o sea, hasta ahora estoy comenzando a profundizar más en el concepto de insight y quiero verlo el otro semestre, que espero dar investigación, seminario de investigación, y uno de los conceptos claves que vamos a analizar es el insight con más profundidad. Pero intuitivamente diría que uno de los poderes del insight es que sea algo que se infiere de una situación, en este caso la situación a la que se van a enfrentar ustedes cuando se gradúen, que espero que todos se gradúen, porque si bien pueden ser emprendedores, también creo que el título agrega valor. He visto casos de personas que ahorita en la pandemia, al tener el título de publicista, pues han logrado tener muy buenos empleos, quienes tienen muy buenas competencias blandas. Pero bueno, pero hablan de ese escenario, pero sirve para cualquier otro. Les voy a poner un ejemplo. O los escucho a ustedes antes de yo poner el ejemplo. Este copy, ¿con qué caso, en qué los hace pensar, además del tema de su propio ejercicio profesional? No solo para los expositores, sino para el grupo general. ¿Están ahí mis vidas? Sí, profe, todo bien. Yo estoy esperando aquí que de pronto otra personita ahí. Hacer algo y ser otra cosa ya no va más. Piensen en Profe, ejemplo. yo lo veo como el que trabaja en algo y no le gusta, porque lo obligan. Entonces, como hacer algo y hacer algo que no le gusta, ya no va más. Bueno, pero mira, Pablo, que ahí estás pensando en el que yo tenga, por ejemplo, soy gráfico y trabajo como Como vendedor de ejecutivo. papas. Así, Como bueno, sí. ejecutivo. O bueno, no, incluso dentro de la agencia. Soy gráfico, pero trabajo como ejecutivo. Ya no va más. Pero fíjate, Pablo, ¿tú leíste el texto? No te lo digo en sentido destructivo, sino constructivo. ¿Leíste el texto? Sí, señor. Bueno, cuando tú estás pensando en tu vocación, por ejemplo, si tu perfil es más copy o ejecutivo, ahí estás Sí. pensando, digamos, ahí lo fundamental es más una habilidad blanda o una habilidad dura. Sabemos que las blandas influyen en todo, pero ¿qué es lo más determinante para establecer un perfil? Para En estar principio. en principio, una habilidad blanda. Ser una persona carismática, por lo que yo entendí del texto, vende muchísimo. Y ya Piensen en el después, caso. Entonces, piénsalo en tu caso. ¿Cuál crees que sea tu perfil? yo que digamos que voy por lo audiovisual, ¿cierto? O sea, creativo o gráfico. Sí. Listo. Si para tú definir eso fuera una cuestión de habilidad blanda, quiere decir que
no depende tanto de una habilidad técnica como, por ejemplo, saber dibujar o graficar o generar muy Obvio sí, buenas ideas. pero en principio, porque yo que obviamente la imagen vende muchísimo, y como uno se ve, como uno se exprese, como uno hable, y como uno haga sentir a la otra persona, la persona se va a llevar de esa impresión, y ya después se va a medir el talento en la práctica, en los trabajos y todo eso, y ahí es cuando se define si se queda o se va. Listo, pero entonces aclaremos algo, Pablo. El talento, el ser habilidoso para graficar, ¿es una habilidad blanda o es una habilidad técnica? Ah, no, es una habilidad técnica, ya, ahora sí lo entendí. Ahí es donde vamos. Lo que ya no va más, vamos al copy, es que tú eres muy bueno, o así yo lo interpreto, Simón y Esteban nos dicen si lo estoy mal interpretando. Hacer algo, por ejemplo, soy muy buen gráfico, pero no soy muy buena persona. ¿Por ahí va Sí, el copy? Profe, más o menos es, o total. sea, puede ser muy buen gráfico y toda la cosa, pero si usted no tiene, digamos, la forma de vender al público, de tratar a los clientes y toda esa vuelta, pues simplemente no sirve, no lo contratan por eso, por no tener relaciones personales y todo No ese sabes llegar a las personas, no sabes comunicarte con ellas, no sabes tratar con ellas y eso Eso es lo que están es buscando ahora en importante. las empresas, que usted puede ser muy buen fotógrafo, muy bueno en lo que sea, pero si no tiene esas otras relaciones blandas que ya mencionamos, pues baila simplemente no lo van a contratar por eso. Creo que por ahí va la cosa y se alinea con el texto. O sea, igual se podría trabajar y se podría pulir el copy, darle vueltas para llegar a que conecte más preciso y no dé lugar a la interpretación, por ejemplo, que daba Pablo, que se está hablando más de vive tu pasión, ¿cierto? Que también es muy importante, ¿cierto? Pero sí creo que en publicidad en particular que hemos visto en el programa, que hay un discurso, y lo voy a decir en sentido constructivo, pero también con cierta ironía, un discursillo de, no, tú lo que tienes es que ser súper bueno y ser la estrellita, pero bueno, ¿y dónde dejamos que esa estrellita sea puntual, que sea organizada, ¿sí? Que sepa planear, que sepa relacionarse con los otros? Esa estrellita no va a brillar, se va a apagar muy fácil o nunca se va a llegar a prender, ¿sí? Entonces, muy bien por ese lado, muchachos. Me gusta eso, que lo remueva y que lo vean conectado con lo que van a hacer. ¿Qué más destacar? Eso, me gustó también que comenzaron, o sea, se tomaron el trabajo de ver que Marcel Robles era una mujer. Incluso para mí fue algo nuevo, yo no sabía que era una mujer, ¿sí? Puede parecer algo bobo, ¿sí? Pero... Carmona, ahorita que lo veo pues ahí, sí, sí, Carmona perdón. trabajó con nosotros. Sí, perdón, me quedaba cambiado. ¿Cómo? Todo bien. ¿Qué? No, Tú no que Juan trabajaste Esteban conmigo, está amigo. con las aras. Ah, sí, no, yo estoy en otro grupo. Sí. Maldito inmundo. Muy bien. Entonces, o sea, creo, insisto, se nota que leyeron, lo apropiaron. ¿Qué más les he hecho de flores? No, eso, creo que eso no es poca cosa, el que lo hayan leído y aprendido. Ahora, sí, pues haría algunas críticas constructivas. La primera, insisto, que pues haber logrado tener la presentación a tiempo habría agregado más valor, ¿cierto? Sí, Y claro, que puede haber razones, pero ahí está, le decía a Esteban antes de que entrara Juan Simón, que el tema es, no se trata del regaño, sino de que ustedes sientan ya en clase esa experiencia de lo que pueden vivir en una agencia. O sea, en una agencia hay unas fechas, bueno, no solo es una agencia, sabemos que hay otros perfiles, ¿cierto? Pero en el mundo laboral, cuando hay una fecha de entrega de algo, tiene que hacerse, ¿sí? Como algo más aterrizado, sí. Yo lo entiendo perfectamente, profesor. Hay que planear, que me enferme o algo, incluso en esos casos, por eso, bueno, se habla de dupla o a veces de equipos, es importante que haya una comunicación muy fluida y un manejo de la información que permita que si alguien no llegó, el otro presentó, ¿cierto? Tienes toda la razón, profe. Y que de cara al cliente, o sea, comiencen, o los invito a que en esta clase imaginen que el profe y en las demás, ya no es el profe, sino el cliente. Imagínense que yo sea el cliente, ni siquiera el jefe, sino el cliente, ¿sí? Frente al cliente, claro, hay que hacer esto, si uno tiene una dificultad, pues presentarla, pero también en la comunicación ser muy estratégico para presentar de manera formal lo que hayan logrado construir, ojalá en las mejores condiciones, pero si no está en las mejores condiciones, presentar lo que tienen y no darle la espalda al compromiso, ¿sí? No, o no decir, no, pues después lo presentamos, sino a tener ese profesionalismo. Bueno, ya comienzo con algunas críticas constructivas. En cuanto a cuando hablaban de empleadores, en el texto se habla de employee, que es el empleado,
y empleador, que sería el empresario, ¿cierto? Entonces, Sí. decía Juan Simón, ¿por qué no somos mejores empleadores? En el texto se enfoca más a por qué no somos mejores empleados. Sé que algunos de ustedes tienen, o que entiendo que tienen emprendimientos, o sea, entonces vale en dos sentidos. Primero, la idea es que quienes van a comenzar siendo empleados, que probablemente sea la mayoría, y de hecho ya serían privilegiados porque en el país casi nadie es, pues de un porcentaje muy bajo de empleado formal, pues necesita ese desarrollo de competencias blandas. Ahora, si van a contratar gente, también necesitan competencias blandas para relacionarse con sus empleados, ¿cierto? Que sería otro tipo de estudio, pero también ahí habría competencias blandas. Y me encanta que hayan reconocido que es un tema grave, o sea, no es algo, ay, sí, los empleadores se quejan porque no somos puntuales o porque somos groseros, porque no saludamos, sino Profe, decirlo las con... cifras pues las cifras hablan por sí solas, pues que 84, que 91, que 90, eso se tiene que poner ahí, pienso yo. Exacto. Ahorita yo voy a, después de que hagamos el Kahoot, voy a complementar con una presentación para que también siempre ustedes estén conectando que cuando ven seminario de investigación, cuando tienen que hacer un trabajo de grado, es justamente para que ustedes también logren hacer ejercicios en los que vean cómo las cifras soportan argumentos. O sea, a mí también me impresionó mucho este texto. O sea, yo no pensé, como vamos a ver más adelante, o simplemente lo vamos a recordar, que para un empleador fuera incluso más importante el tipo de persona que es el empleado que sus habilidades técnicas. O sea, es más importante. No quiere decir que lo técnico no sea importante, pero le dan más, más importancia. O sea, claro, es muy grave. Si para los empleados lo más importante es que alguien sea íntegro, puntual, y casi no somos fuertes en eso, y llegamos es pretendiendo que somos los super creativos, y seguramente lo son, pero si llegan con el super dibujo, pero 2 o 3 días después de lo que se requería, o como he visto que le pasa a muchos estudiantes. Una agencia dice, ejemplo, pues a la que muchas veces consideran como el dios de las agencias Geometry, que ya hemos visto que puede tener falencias, porque hay otras pequeñas que pueden tener ventajas en cuanto a generar unas comunidades más éticas y demás. Em, por mirar el chat, me desconecté de lo que está diciendo. Ah, ya, entonces la agencia dice, bueno, estamos recogiendo hojas de vida esta semana, hasta el viernes. Y lo vi, es que lo he visto varias veces, muchachos. Estudiantes que 8 días después dicen, ay, profe, ¿me ayuda para mirar esta hoja de vida? Y yo, ven, pero es que ya cerraron convocatoria. No, pero ¿será que no me dan un placito? No. O sea, el mundo no está esperando adaptarse a los nuevos profesionales. El mundo está esperando que los profesionales se adapten y el que no se adapte queda por fuera. Y lamentablemente, cuando ustedes presentan su hoja de vida, ¿cuántas creen que hayan detrás? Esto suena muy feo y por eso les digo que estoy hablando como cliente o empleador. Pero el mundo de afuera es muy práctico, ¿sí? Si me llegan 10, ya tengo 10 y hay otros 2 muy buenos que no llegaron dentro de la fecha que es y pueden ser muy buenos, pero no llegaron a tiempo, punto, ¿sí? Muy bien. Bueno, entonces termino con la crítica constructiva, enfocándome un poco en Esteban, y insisto, esto para que lo tomen en un sentido constructivo, tengan o sean conscientes de cómo el profesionalismo implica adaptar el lenguaje al tono adecuado según el contexto. Entonces, probablemente, claro, conmigo, pues han quizás visto una flexibilidad, una apertura, a pesar de que soy exigente, creo, trato de ser exigente, pero digamos que también soy fresco o trato de ser fresco. Me ven aquí con la camisa floreada y tal, ¿cierto? Entonces, claro, en una exposición decir, parce, si pilla estos manes, a mí creo que ni me molesta, pero sepan que en un mercado como Manizales, les voy a poner ejemplos de casos que conozco. Entonces, estudiantes que trabajan con cuentas como único, ¿cierto? Yo sé que todos quisieran trabajar, no sé, con Coca-Cola o qué sé yo, pero en la realidad, pues hay otras cuentas con las que se comienza, ¿no? Único es una empresa que vende telas en Manizales y es de las señoras Pepita Mendieta, ¿sí? Entonces, imagínense, cuando ustedes llegan a una agencia, supongamos que hay una vacante para manejar esa cuenta o para graficar para esa cuenta, para hacer la estrategia, en fin. Y entonces, ustedes llegan y se presentan y ustedes llegan con una forma de hablar así tan informal. ¿Qué creen que va a ser el ejecutivo senior que está examinando su perfil?
incluso muchas veces lo dicen, tráigame, o sea, le dicen a la universidad, envíeme un perfil de alguien que sea muy bien hablado, así, ¿sí? Profe, ¿no te parece que eso va como muy de la mano de todo lo que estamos hablando? Claro, claro, claro. Es que por eso les hago la crítica en un sentido constructivo, que estaban hablando de ese tema, De nosotros mismos, ni siquiera de qué es lo que hacemos, ni cómo lo decimos, ni cómo lo expresamos, ni qué es lo que sentimos, y terminamos entregando un montón de cosas que ni siquiera queremos entregar, que ni siquiera es el mensaje que nosotros queremos entregar, que muchas veces se presta para que, como tú lo decías anteriormente, Pablo tome o postule su propia perspectiva, Ah, ya. Esteban postule su propia perspectiva, etcétera, etcétera. Sí, 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 sí. Es si te entiendo bien, Simón, cómo uno termina con su forma de hablar, por ejemplo, comunicando algo distinto a lo que quiere Totalmente, transmitir como profesor. mensaje, ¿sí? E incluso eso, bueno, eso lo vemos en otros cursos o en otros textos de sociología que ustedes no les tocaron, pero la comunicación va más en lo no verbal que en lo verbal, ¿sí? Por eso yo les decía lo de las cámaras, ¿sí? Al ustedes verme mover las manos, están captando más que si no me estuvieran viendo, porque así funciona la comunicación, ¿no? Entonces vuelvo y les digo, no en un sentido despectivo, no como, ay, no hable así de feo. A mí, pues la verdad que con quienes he compartido un poco en fiestas de la universidad, yo me relajo y se me sale no solo el rolo, sino el ñero. Yo soy muy ñero cuando soy muy relajado, por mi origen, ¿sí? Por mi origen social, o sea, vivía en vivienda social, bueno, en Bogotá, en Ciudadela con subsidio, que con el solo nombre ya, como decía Andrés López, un cuentero rolo que quizás no conozcan, ya noventero, La dice que pelota negra. cuando uno vive en un barrio ya con esos aires de Ciudadela, de aires de, bueno, en fin, en Bogotá, es porque uno viene pues de estratos 3-2 y tiene una manera de hablar, o sea, yo decía mi perro y tal, ¿sí? Uy, profe. Es que yo no les estoy diciendo, bueno, esto para también aclarar algo, Simón, que quizás frente a lo que tú decías, ser uno mismo, ¿sí? Es un dilema porque también yo podría decir, y aquí va a servir diferenciar la personalidad del carácter, que medio lo menciona el texto y ahorita lo vamos a evaluar con un Kahoot, para que no se vuelva tampoco tan pesado solo estar aquí hablando y hablando. Bueno, acaba de llegar Mara. ¿Llegó Mara? Buenos días. Llegó Mara por ahí, ¿cierto? Bueno, mientras se conecta. Pero entonces sirve perfecto lo que acaba de suceder. Entonces llega, ¿cierto? Llega tarde. Y uno puede, por ejemplo, cuando uno dice ser uno mismo, uno puede confundirse entre la personalidad y el carácter. Personalidad son rasgos, bueno, con los que se nace, ¿cierto? Y, por ejemplo, hay personas más pasivas, hay personas que duermen más. Entonces uno puede decir, ser uno mismo es, no, profe, es que yo me levanto tarde. Entonces usted entra a una agencia y le dicen, como, pongo ejemplos de lo que conozco cercano. Entonces, Rowway, comienzan a las 7:30, ¿sí? Y si usted llega con el discursillo simplificado de ser uno mismo, usted puede decir, no, venga, yo necesito entrar a las 9. ¿Por qué? Porque es que yo me conozco. Yo duermo hasta tarde, pero yo le trabajo hasta tarde. Habrá contextos, por ejemplo, entiendo que en Geometry algunos directores están más abiertos a eso, ¿cierto? En otras no. Lo que pasa en Geometry es que terminan trabajando hasta la madrugada, bueno, en fin. Pero el asunto es, vea, una cosa son los rasgos con los que uno nace, su personalidad, su forma de ser, y otra cosa es el desarrollo del carácter. El carácter abarca todo eso que yo sí puedo cambiar. Ejemplo, yo no siempre he sido puntual, pero aprendí a desarrollar esa habilidad, ¿sí? Y me agrega valor como profesional. Porque un empleador frente a una persona no puntual y otra puntual, ambas con el mismo talento, pues se va por la puntual, porque le sirve más. Porque ustedes, o sea, la idea es que ustedes lleguen al mercado laboral a solucionar problemas, no a ser un problema, ¿sí? Un poco para sondear qué tanto se está comprendiendo en profundidad lo que nos está diciendo el texto, vamos a hacer un Kahoot, ¿vale? Vale, profe, una. Entonces, porfa, entran a kahoot.it y ya les voy a dar el código.
Mientras va cargando esto, a propósito de lo que dice Simón, puede que uno no sea consciente de lo que uno comunica. Ejemplo, vamos a ver ahorita cuando haga la presentación. Esperan los empleadores que tengamos buen genio. Y uno dice, no, pero es que yo soy así mal geniado o mal geniada, ¿cierto? Lo teatralizo un poco. Y a mí, la agencia que me reciba, pues se tiene que adaptar a mí. Yo todavía no aprendí a hacer ese movimiento diva, ¿sí? Pero el tema es que si usted se encierra en esa forma de verse como alguien que ya está terminado y que además debe ser aceptado por los demás, pues ¿a qué se expone? Aquí está el código. Se los copio por chat también si quiere. Y sí, insisto, mientras también va cargando para puntualizar más cosas, como dice Simón, o sea, es ese poder. Imagínense que uno comunica cosas y uno no sabe que las está transmitiendo. Entonces, lo primero es que uno mismo pueda darse cuenta que es muy mal geniado, o que es muy grosero, o grosera, ¿sí? Que reconozca, primero que desarrolle esa capacidad de verse para reconocerlo. Porque o si no, y esto es más un asunto de psicología junguiana o analítica, hay una frase de Jung que dice, lo que no se hace consciente se convierte en destino. Me explico. Listo, usted no se da cuenta que usted es muy grosero, pero eso comienza a generar consecuencias en las experiencias que usted va a vivir. Entonces lo echan y lo echan y lo echan de un trabajo, o la gente lo aísla y a nadie, o sea, cada vez la gente que está a su alrededor se aleja, porque usted es una persona como, retomando lo que decía Juan Simón, una persona con la que en vez de querer, a uno no le dan ganas de hablar, sino todo lo contrario, como, ay, ahí está esa persona. Sí, ahora, y por eso estos temas son tan delicados, implican demasiada sabiduría y práctica, como también lo decía Simón, se desarrollan en la interacción y en el ensayo y error con el otro, porque ustedes también se pueden volver los complacientes, ¿no? Como, ay, ¿cómo actúo para que todos me amen? ¿Sí? El inseguro, ¿no? Entonces, es un arte de por vida, de cómo aprender a buscar el punto medio, el punto virtuoso, que lo mencionaban en el texto anterior, de no ser ni un grosero ni un complaciente, ¿sí? Que me parece, o no sé, pues es un postulado muy personal. Me parecería demasiado fuerte decir o hacer como si uno fuera pues un tipo de persona y tenerlo que mantener ante los ojos de otras personas, sin serlo, ¿me entiendes? Mira la complejidad del asunto. Entonces, ahí viene cómo será usted, cómo aprender a conocer en qué aspectos de mi carácter debería cambiar sin dejar de ser yo mismo. Entonces, voy a poner un ejemplo. Yo soy una persona que incluso puedo ser a veces tan excesivamente cordial que parezco sometido a los demás. ¿Sí? Ejemplo, que lo griten y uno, ay, no, por favor, no me grites, ¿cierto? Entonces, ¿cuál ha sido mi forma de negociar con eso? Bueno, voy a tratar de ejercer más autoridad, pero ejercerla sin dejar de dialogar. Entonces, una cosa sería yo decirles hoy, por ejemplo, no tienen un PowerPoint, entonces no me presentan, porque es que yo tengo que aprender a ser más firme. No, eso sería un extremo. ¿Qué hago? Tampoco lo paso por alto, como, ay, no, muchachos, tranquilos con lo que tengan. O se sintieron también como relajados, como, ay, hagan lo que se les dé la gana. ¿Sí? Entonces, un parámetro, y esto ya viene, bueno, el concepto sería el de virtud, que lo mencionábamos hace 8 días, estaba en el texto, que ustedes lo pueden encontrar en un autor como Aristóteles, que se trabaja mucho en la ética, sino que yo ya no meto textos tan clásicos porque me gusta más textos que sean conectados con lo publicitario y que desde ahí surja la reflexión. Pero Aristóteles, en el libro se llama La Ética Nicomaquea, que fue un libro que él escribió para hablarle de ética a su hijo. Entonces le decía, mira, el parámetro es el siguiente. Primero, para desarrollar la virtud, cada caso es distinto. Entonces, para las personas que somos excesivamente amables, el tema es cómo aprendemos a ser un poquito más firmes y buscar el punto medio, ¿cierto?
Pero para las personas que son muy bravas, muy autoritarias, al contrario, tendrían que aprender a desarrollar más cordialidad para irse a ese punto medio, ¿sí? Entonces depende de cada quien, es un proceso muy personal, ¿sí? Muy autorreflexivo. Yo ahorita les voy a hacer una evaluación de si se entiende a través de este Kahoot lo esencial del texto. Pero para que ustedes puedan ya poner en la práctica qué tanto ser cordiales o qué tanto ser serios, ya depende de su mismo proceso de autoobservación, ¿sí? El parámetro es que usted primero identifique en qué extremo se encuentra. O usted es demasiado sumiso o es demasiado autoritario. Y cómo busca el punto medio, ¿sí? Pero además saber que ese punto medio se debe ajustar. Yo tengo que ser más firme con personas muy relajadas. Pero con personas que son muy autoexigentes, al contrario, tengo que decirles, venga, no se exijan tanto. ¿Sí ven? Bueno, vamos a hacer entonces el Kahoot. Hay algunos que tienen como el internet inestable y de hecho, bueno, hay 30 participantes y 6 están sin conexión. Mi sugerencia es para esos 6 que hagan el ejercicio mentalmente si no pueden hacerlo. Ya, miren, ya aumentó ahí. Hagámoslo ahí ya que están los 25. Entonces, lean por favor con calma, no se aceleren y respondan no desde su interpretación personal del texto, sino de lo que el texto literalmente dice, ¿no? Entonces, de acuerdo con Robles, las competencias blandas son rojo, rasgos de personalidad inmodificables. Azul, actitudes con las cuales nace cada persona. Amarillo o naranja, actitudes cuyo grado de desarrollo los empleadores deben respetar. Verde, rasgos de carácter modificables con la práctica. Bueno, vamos a ver. ¿Listo? Entonces, fíjense que todavía hay mucha confusión, ¿cierto? Un porcentaje algo. O sea, digamos No, que yo la tuve buena, profe. ¿Cómo? No, yo la tuve buena. Fíjense que hay, o sea, 9 por 3, o sea, un tercio del grupo todavía no tiene claros estos conceptos. Y bueno, está bien, ¿cierto? Porque estamos en el momento del aprendizaje. El tema es que no solo para el parcial, sino para su vida personal, usted entienda la diferencia. El texto habla de aptitudes con P, ¿la ven ahí la P? Y de actitudes, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Las aptitudes corresponden, si no corresponden con qué competencias blandas, ¿con qué competencias corresponden? Duras. Las duras. Duras. Las hard skills, sí. Entonces, lo más duro, digamos, un aspecto central de, por ejemplo, bien sea para escoger la publicidad o en particular un perfil, es que usted nazca con un talento. En el texto no lo nombran como talento, sino miremoslo si quieren, miremoslo aquí, en el texto, para que no piensen que es simplemente David inventándose su definición. Ya, miren. Miren, las competencias blandas son rasgos de carácter, actitudes, bueno, aquí es con T, ¿cierto? Pero sería nuestra actitud y comportamientos, más que o en vez de aptitudes con P, técnicas o conocimiento. Entonces, estos son dos conceptos muy importantes para su vida. Yo aprendí en particular de un video de Will Smith, que es uno de mis maestros, no, pero es que me encanta cómo él simplifica la cosa. Vea, la aptitud tiene que ver con el talento. Hay gente que nace con el talento para bailar y es súper, o sea, le fluye, ¿sí? Perdónenme la informalidad, pero necesito hacerlo. Primero, que no se me olvide, les quería mostrar esto de Instagram porque, bueno, no he encontrado esta imagen de dónde la sacó Javier Serrano. Yo creo que él la creó, ¿no? Presentando aquí en Premios Crema, hablaba de esa diferencia entre el profesional que tiene una cantidad de cosas para decir, pero que le falta aprender cómo eso que él quiere decir se conecta con lo que le interesa a las agencias y a los clientes.
Pero bueno, lo que les quiero mostrar es, a propósito de este ejemplo, es, por ejemplo, miren a esta niña. Esperen, les pongo el audio. Quédala pues. Esa niña, ¿ustedes qué creen? ¿Que desarrolló el talento para bailar en una academia de baile? No, Nació nació con la con él. facilidad de... Nació, o sea, la chica tiene talento, ¿cierto? Esa es la aptitud. Ahora, en ese momento además tiene una actitud alegre o de disposición o una energía positiva de listo, voy a expresar ese talento. Pero pueda que en otros momentos tenga una actitud actitud con sed, de pereza, de no estar dispuesta, ¿cierto? La actitud es más algo que yo decido, ¿no? Yo decido qué disposición tener frente a un hacer, en este caso al bailar. Pero, por ejemplo, la gente que nace sin la capacidad de bailar y que incluso podríamos decir que hay aspectos culturales, no sé si han visto bailar a una persona de Finlandia, ¿sí? Yo tenía una jefe de Finlandia que, o sea, y ella tenía la mejor actitud, ¿sí? La mejor disposición, pero no bastaba, ¿cierto? Para que me entiendan mejor y me O el perdonan. bailar a prolo. Muchas gracias, Natalia. Pero yo bailo bien, a pesar de ser rolo. Pero bueno, ya Natalia nos saca de campo. Voy a poner otro ejemplo. Inglés. Britney Spears. Pop. Para que se les grabe. Esperen un momentico. Vamos a ver inglés Britney Spears Pop. ¿Pero se aprende las canciones en inglés o sabe hablar inglés? No, claro, yo me las aprendo en inglés. Usted ya habla tanto inglés, escucha tantas canciones en inglés, vos vas aprendiendo. ¿Será que Juliet, de 17 años, también es lo que están buscando los jurados? ¿Tú crees que tienes el factor X? Sí, tengo mucho talento, tengo carisma, soy arriesgada, me gusta mucho lo que hago. Ante todo, mi originalidad. Todo lo que hago es inspirado a un artista, pero mi originalidad de mí misma, yo me visto como yo, bailo como yo, me expreso como yo. Just listen. Ok. Cántanos. Baby, I'm sorry, so yeah. You can't tell something, reckon I yeah. We saw you love and now. My come jumper, como ever again, I can't repeat pop. Juliet, ¿en qué idioma acabas de cantar? No sé. Inglés, Britney Spears pop. Arriesgarse. Para cantar, Dios desafortunadamente no te dio hacer dónde cantar. También tengo para hablar en español. No, ¿sabes qué? Yo creo que deberías participar en un programa donde no tengas que cantar. Hay compañeros que me regañan, yo lloro todavía viéndolo, porque me dicen, usted se está burlando de la peladita. Al parecer, yo no creo que ella le incomode mucho la crítica, pero en todo caso, fíjense que ahí se le habla, no tienes el don, o sea, no naciste con esa habilidad. Ahora, ¿tiene una buena actitud? Actitud, con C. Con C. La tiene toda, ¿sí? Ahora, el texto nos está hablando justamente es de lo contrario, de cuando se tiene todo el talento, que sucede mucho con estudiantes graduados nuestros que cuando están haciendo las prácticas, llegan y dicen, uy, qué chinos tan pilosos. Por un lado, aptitud la tienen. Ahora, ¿qué es lo que se está mostrando en el texto frente a la actitud de los estudiantes o de los graduados? ¿Están bien o están mal? No, está mal. Está mal. O sea, casi que nos sirve tener, o sea, vean la paradoja. Un poco nos sirve que, que los profesionales desarrollen más la buena actitud de inglés Britney Spears Pop. De, uy, sí, la buena energía, ¿sí? Porque además tienen ya la base de ese talento que, pues, ustedes tienen un talentísimo
lo podemos percibir muchas veces los docentes, pero que lo complementen con una buena actitud. No sé si eso ya explica un poco por qué no era correcta la azul, ¿no? Porque las competencias blandas no son algo con lo que se nace, ¿no? Es algo que podemos desarrollar, ¿sí? Usted no nace siendo puntual. Aquí complemento ya con un poquito con una presentación, ¿no? Primero recordar que el texto, bueno, fíjense, yo sé que miren, yo no tengo aptitud para lo gráfico. Miren esas gráficas tan pachucas mías, pero me permiten, o sea, lo hago con la mejor actitud. El texto de Aristóteles es la Ética Nicomaquea, que por aquí me están preguntando. Ética Nicomaquea. Entonces, miren, yo con mi mejor actitud y baja aptitud gráfica, pero tengo mejor aptitud para lo intelectual, pues identifico, simplemente traigo de nuevo lo que planteaba Juan Simón, que el texto busca determinar cuáles son esas competencias blandas críticas más fundamentales para que los empleados, pues, se sientan satisfechos los empleadores se sientan satisfechos con los empleados. Pero además, que creo que faltó mencionarlo quizás, Simón y Esteban, que el sentido es para que eso se tenga en cuenta para mejorar, o sea, es una crítica pero constructiva, y además es una crítica que se dirige a que en la docencia incluyamos esto en la formación, ¿no? A que no lo dejemos por fuera. Javier Serrano, les mencionaba ahorita, él decía que esta formación es más algo que cada quien debe asumir, pero lo que hemos visto nosotros en el programa es que si dejamos esto solo a su propia autonomía, todavía no hay suficiente cultura del autocultivo personal para que ustedes solos se lancen al agua, y por eso los estamos acompañando con estos contenidos, ¿sí? Fíjense cómo, entonces aquí lo que les decía, ayuda a tener el listado acá. Fíjense que aquí aparece, por ejemplo, la honestidad, que también la mencionaba Javier Serrano en ese evento de Odisea. Contaba un caso de un pelado muy teso, o una pelada, no sé quién era, y mejor no saberlo, muy teso y tal, pero vio 10,000 pesos en el puesto de trabajo y se los empacó. Al día siguiente, chao. Pues porque que alguien se robe, y miren, no se trata de que se roben 100,000, es que pueden ser 2,000 pesos. Pero por eso perdió la oportunidad de estar allá, la carita. Pongan carita triste, ¿cómo es que ponen carita feliz con eso? Bueno, fíjense, quienes dicen, ay, profe, ¿para qué nos pone a leer? Vea, capacidad de leer, también aquí, ¿no? Hablar, escribir, y un buen escritor, dice Murakami, un escritor japonés, dice, para escribir bien hay que leer, ¿no? Hay que leer. Etiqueta, saludar. Entonces, cuando les digo, venga, pongan la foto, y no lo hacen, hombre, es una falta de etiqueta. Y conmigo, listo, pues yo no pongo nota porque pongan la foto, pero hagan el simulacro. Supongamos que este es un espacio donde estuviera aquí un reclutador de publicistas y ve que alguien no pone la foto. Oiga, qué harta esa persona, diría el reclutador, ¿no? La integridad en primer lugar. Entonces, esta clase que ustedes están viendo, que hace 3 semestres me preguntaba un estudiante, profe, ¿para qué sirve la ética? Y yo todavía lo estaba investigando. ¿Para qué le sirve a un publicista? Bueno, una de las razones le sirve para que no lo echen. O para que si va a montar un emprendimiento le vaya bien con los clientes, imagínense. Entonces, esta asignatura que antes podía verse como una costura, aquí podemos ver que cobra un significado fundamental, pero depende también de la actitud que ustedes tengan. Para quienes se salieron del Kahoot, no se preocupen, que ya vamos a pasar a otro ejercicio más personal. ¿Preguntas o comentarios hasta ahí antes de pasar al ejercicio? No, profe. Muy bien. ¿Nadie más quiere decir algo? ¿Comentarios, quejas o reclamos? Ya van a dejar de pensar que es que ponemos costuras ahí caprichosas y entender que una asignatura como esta es casi que columna de su éxito profesional. Pues yo sí digo que eso deberían enseñarlo inclusive desde la escuela, o fortalecer esas habilidades de los alumnos. Estamos tardíos. Juan Esteban pone el dedo en la llaga. Lamentablemente, pues, nuestro sistema educativo colombiano primero, siempre, o lo que yo he visto, ¿no? Aunque no soy experto, pero lo que he percibido es que está siempre como reaccionando a lo que otros sistemas dicen que hay que hacer. Entonces estamos en este momento con medir las competencias, pero
pero no, pero medirlas cuando en la educación escolar y primaria no hemos tenido estas bases, ¿cierto? Entonces medir que seamos unos buenos ciudadanos, pero si no nos han enseñado a manejar la rabia, ¿sí? ¿Cómo puede ser usted un buen ciudadano si alguien lo cierra para quien conduce y usted abre la ventana y le dice, oiga, gran hijo, ¿sí? Le echa el madrazo, ¿sí? Y no quiere decir que ustedes no puedan ser críticos, pero hombre, que aprendamos a tener un lenguaje no ofensivo, ¿no? Además que no tiene sentido echarle un madrazo a una persona que justamente si lo está cerrando a usted es porque es cierto tipo de persona. Bueno, en fin. Hay otros modelos, como por ejemplo el finlandés, que ya viene ajustándose justamente a poner en primer lugar estos asuntos. Creo que la ventaja que tenemos es que, listo, ya no lo tuvimos en la primaria y en el bachillerato, pero estamos tratando de incorporarlo a nivel de universitario y justamente esto fue una oportunidad, la renovación del registro, incluir estos contenidos, que dentro de 8 días vamos a poder meditar en clase. Y ya es algo que está avalado. Bueno, yo también me he formado en eso, porque ya en la Universidad Católica, pues nuestro espíritu es el de la formación integral. Entonces encaja perfectamente con que nosotros ayudemos a llenar esos vacíos. Santiago, te escuchamos. Sí, profe, yo tengo una pregunta. En el texto dice, muchos altos ejecutivos ven el concepto de capacitación en habilidades blandas como simplemente un seminario motivacional que inspira a los empleados, pero ofrece poco uso para solicitud de empleo o valor para la empresa que paga la formación. Pues leyendo esto, ¿las habilidades blandas tienen algo que ver con el coaching empresarial? Sí, pues en el texto ahí no lo mencionan, ese texto es del 2012 y probablemente se elaboró hacia el 2010 porque se demoran un poco las publicaciones, pero sí, el coaching pues es algo que viene creciendo mucho. Yo he tenido mi acercamiento crítico al tema del coaching. Destaco lo que veo positivo. El coaching parte de esta idea del entrenador físico. Digamos que en el ámbito de quienes hacen ejercicio es muy evidente que el entrenador está ahí al lado ayudándole, por ejemplo, cuando están haciendo pesas. El entrenador le ayuda con el peso, pero el peso principal lo está cargando, en este caso, no el estudiante, sino el que está haciendo el ejercicio, ¿sí? Digamos que hay un elemento importante para traerlo a clase y es como yo les puedo aquí hablar, ¿cierto? Podemos hacer ejercicios, pero si ustedes no son los que principalmente ponen el peso, pues no se hace nada. O sea, yo no voy a sacar músculo ético o de carácter por ustedes, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que veo yo personalmente problemático del coaching? La dependencia, ¿no? El suponer que siempre debe haber un entrenador. La rama de mindfulness que yo les voy a presentar, bueno, que vamos a ver con un grupo expositor dentro de 8 días, en la que yo me formé, se llama integración emocional, y viene de una tradición que, si bien tiene un primer momento de acompañamiento en formación, a lo que apuntas a la independencia. Es decir, yo les doy a ustedes los pasos para hacer mindfulness, para hacer procesos de autoconciencia, y ya una vez ustedes se graben esos pasos, ni siquiera tienen que aprender la teoría de fondo, ya ustedes mismos lo aplican. Entonces, ¿qué creo que sirve el coaching? Insisto, esa idea de un acompañamiento inicial para aprender a observarse y a cambiar su forma de ser, ¿cierto? A criterio propio, a que uno cambie lo que uno quiere cambiar. Pero lo que yo no comparto del coaching es que entonces depende, entonces se acaba esta clase y ustedes tienen un problema porque siguen siendo impuntuales y entonces necesitan del profe de ética publicitaria, pues eso no tendría sentido, ¿sí? La idea es darles unos materiales que ustedes ya mismos puedan aplicar. Esa sería la diferencia. No sé si respondo en parte, Santiago. No, sí, me quedó claro. Muy bien. A propósito de lo que dice Santiago, entonces para hacer este ejercicio, el ejercicio lo vamos a hacer con qué sentido, ya para cerrar la clase. Que ustedes reflexionen sobre, esto ya lo hemos hablado, esto. Ya vamos a hablar entonces cómo entrar a formar esas competencias, ¿cierto? Entonces, aunque en el texto dice que todavía no está claro cómo formarlas, ahí se menciona, por ejemplo, que los estudios de caso pueden ayudar en parte a esa formación, que ustedes conozcan casos reales y puedan imaginarse en esas situaciones. Eso lo vamos a ver al final de la clase. Pero complementariamente, para ejercitar e introducir el mindfulness, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ustedes, yo les voy a dejar compartida esta imagen. Van a ver ahí las competencias, están en inglés, pero pues son fáciles de traducir, o si no, pues buscan en el diccionario, porfa. Y en pareja se van a preguntar cada uno
primero, bueno, va a ser un ejercicio reflexivo. ¿Yo en qué soy fuerte y en qué tengo debilidades en estas competencias? Primera pregunta, ¿en qué soy fuerte y en qué soy débil frente a esas competencias blandas? Y segundo, ¿qué he hecho para mejorar en lo que soy débil? ¿Sí? ¿En qué soy fuerte? ¿En qué soy débil? ¿Y qué he hecho para mejorar lo débil? ¿Vale? Vale. Y los dejo 10 minuticos en parejas para que hablen al respecto. Quizás a un grupo lo deje de 3, pero el resto de 2, ¿vale? Ya divido las parejas y ya les vuelvo a compartir la pantalla. ¿Podemos trabajarlo solos? Pues también, aunque lo ideal sería en aras de esto del trabajo interpersonal, que nos abramos a, incluso que si nos incomoda un poquito, por más razón lo hagamos, Juli, porque sí es importante que pensemos esto como algo que se trabaja en la relación con nosotros. ¿Te parece? Es que no me parece, pero igual lo haré. Bueno, ahí los dejo. Chao, pescado. 10 minuticos. Ay, ¿por qué me los puso de... Ay, no, los puse de atrás. No, esperen. Ayuda, si ven, yo no tengo la habilidad. Están haciendo cosas. No, ¿Qué no, pareja? no, ¿qué pasa? Ay, me quedaron de a tríos. ¿Qué hago? También, Ah, profe, hágale. ay, qué rabia. No sé, bueno, ya me quedo así. No supe multiplicar Pero a para mí que no, quedaran de a dos. Eran 15. Qué falta de competencia técnica. a mí no me veo ninguno, profe. Pues no le entro. Tienes que darle unirte. Ahí te apareció una notificación. Se lo No, devolvió. Pues, Yo ya escucha, para los participar. Sí, yo devolvió. también me metí y Ah, paila. ya los devolví. Listo. Sí, acá Esperen, está. esperen. ¿Cómo, cómo lo vuelvo a hacer? Ya, recrear. Sí. Son 15. Son 15. Ahora sí. No.
Profe. 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 Hola, profe. Profe, nunca me salió el letrero para irme al otro grupo. Ay, dame un segundo. No sé por qué. Estoy acá sola. Dame un segundo. ¿Cómo te puedo invitar? No sé. Si quieres, mientras tanto, ve haciendo el ejercicio así como individualmente. Ay, no sé, ¿qué pasó? Dame un segundo. Profe, Hola. Hola. Hola, ¿cómo profe. va? ¿Bien y ustedes? Bien. ¿Me Es llamaron? de este cuadrecito, ¿cierto? Sí, no sé por qué no le he dado clic. Qué pena. Es hablar acerca de las competencias que nosotros tenemos, las que hay que mejorar o cómo es. Sí, Lo del cuadro. en las que sienten que tienen debilidades y que han hecho para mejorarlas. O si han hecho algo para tratar de mejorarlas. ¿Pero Ah, solo ok, hablar, entiendo. profe, o qué? ¿O escribimos algo? No, solo conversar. Ah, Ah, listo, profe. listo, listo. ¿Listo? listo, profe. Gracias. Un gusto. Gracias, profe. Chao. Qué pena. Hola, profe. Hola. Hola. ¿Cómo están? Hola, profe. ¿Qué Profe, más? qué pena molestarte una preguntita así súper rápida. Tranquila. A ti. Pues, o sea, hacerte una pregunta súper rápida. Sí. Nosotros, o sea, ya, digamos, ya hablamos y comentamos sobre el texto, pero además de hablar y comentar sobre las soft skills y el texto, hay que hacer como la vez pasada que escribíamos en un foro o No, qué. solo que lo conversen para ahorita Listo. Compartirlo en plenaria. Pero no tienen que escribir. Listo, qué pena. Gracias, profe. Tranquila, con gusto. Chao. Hola, profe. ¿Cómo van? Profe, pues bien, pero entonces queríamos saber cómo en sí qué es lo que tenemos que hacer, o sea, ¿se debe hacer un escrito o simplemente es No, dialogar y decir? simplemente conversar. Y ahorita lo comparten, pues alguno puede compartir lo que conversen, ¿no? Es más informal, tranquilos. Ah, ok. Listo. ¿Listo? Listo, profe. Muchas Bueno, gracias. con gusto. Chao. Gracias. Isabela, sí, igual ya casi se acaba el tiempo. Bueno, Entonces, sí, que hagas el ejercicio, que te preguntes en cuál de estas competencias sientes que has tenido debilidades y qué has hecho para tratar de mejorar ahí. bueno, profe. ¿Te parece? Bueno. Listo.
Hola, chicos. Profe. Hola. Hola. Muy poco tiempo, ¿cierto? Sí. Apenas nos estábamos presentando. Ya nos estábamos encariñando. Bueno, no, la idea era más que pues entrar a profundizar, como al menos iniciar ese ejercicio de que cada uno tratara de ser consciente, primero, de en qué área de las competencias blandas puede tener dificultades. Y segundo, si ha hecho o no algo para enfrentar esas dificultades. Entonces, no sé si alguien quiera compartir un poco de lo poquito que alcanzaron a compartir. Y si no, o sea, si no lo alcanzaron a compartir en grupo, de todas maneras, para que lo comentemos por acá. Hola, bueno, buenos días. Buenos días, Laura. No, digamos nosotros lo que, pues el grupo de nosotros tres, lo que más llegamos como a una chiqui conclusión fue que, digamos, nos estábamos acordando, ¿te acuerdas la primera clase que tú nos estabas comentando que muchas agencias sí estaban diciendo como que los egresados de la U, pues que sí estábamos siendo muy buenos y que teníamos muchas habilidades y de todo, pero que como tal los estaban devolviendo que por groseros o irrespetuosos o todo esto? Pues nos acordamos justamente de eso que nos contaste y como que ahí se puede ver, digamos ahorita que tú estabas diciendo que no imaginabas que las soft skills fueran a tal punto más importantes que las otras skills, pues como las técnicas y todo esto, que decía el texto también. Entonces dijimos como pues, o sea, ahí se nota que, en resumen, como tomando todo lo que hemos dicho, es más, o sea, de nada vale como tú ser el súper teso así, no, es que yo manejo súper bien Illustrator, Photoshop, todos los programas, si a la hora que vayas a trabajar en grupo y tus compañeros te vayan a decir como, ay, ¿me puedes ayudar con esto? Tú seas pues, o sea, ¿me entiendes? Como todo grosero, o que no sepas comunicarte, o que les digas como, no, ustedes son bobos, yo me hago solo, pues como que ahí se ve la importancia de las 10 soft skills, pues de uno poder como en serio generar un buen ambiente, porque si no a uno pues ya también lo echan, nadie lo va a querer, o sea, como que hay veces es un poquito más importante el saber estar y como ser capaz de integrarse con todos que nada más decir como, ay, es que yo soy el putas en tal cosa, pues porque para eso todo, cada uno tiene como su habilidad, ¿me entiendes? Entonces, pues si fuera así, pues cada uno seríamos una mierdita en diferentes áreas. Entonces se trata como de también sacarle provecho a lo que uno tiene, pero como con todo el mundo. Entonces eso fue como lo que estamos diciendo, que eso se necesita pues para más cosas, no solo como ser el súper estudiante en un tema y dejar de lado pues la parte humana, por así decirlo. Gracias, Laura. ¿Alcanzaron? ¡Eso! ¡Mamacita! Te amo. Pendeja. Profe, qué pena. Tranquilas, no, me alegra que se amen con un poco de violencia, pero bueno, desde que tengan una palabra clave. Continuando, ¿alcanzaron a identificar alguna competencia en la que uno o varios miembros del grupo tuvieran debilidades y algo que hayan hecho para tratar de superar esa debilidad? Profe, sí, digamos en la parte de presentaciones, en la comunicación oral, a la hora de presentar temas, es algo que en lo que pues mi compañero y yo estaba trabajando con Juan Esteban, identificamos que muchas veces uno puede no tener como una comunicación asertiva a la hora de abordar temas. Y entonces eso lo hace propenso a uno como de irse por las ramas y extender el tiempo de presentación. Entonces, digamos, Juanes me estaba contando que él ha recurrido a los libros, me mencionó uno que se llama Neurooratoria de Jürgen Klarik y que eso pues lo ha llevado como a ver una evolución en la manera en la cual presenta. Y para mí ha sido más bien como que me he dado cuenta recientemente de ese problema. Entonces, pues ya sería como empezar a mirar qué soluciones puedo tomar para incrementar esa habilidad como de comunicación asertiva.
Gracias, Benjamín. Incluso es muy interesante porque mira que acabas de ser, creo, muy asertivo, muy concreto y profundo a la vez. Entonces, muy bien. Conectándolo con lo que decía Laura, ¿no? Una cosa es el saber ser, ¿no? Manejar programas me parece un muy buen ejemplo. He escuchado ahorita en estos momentos de pandemia agencias donde, a ver, ha habido dos escenarios. Agencias incluso que han cerrado y otras que han crecido. Las agencias digitales han crecido más. Y otras, por ejemplo, agencias digitales que han crecido, pero que ciertos oficios, como por ejemplo la producción de videos, que implica más ir a terreno, ha disminuido la necesidad de los profesionales. Y lo que me han contado es que, claro, comienzan cuando sale alguien, ¿a quién sacan? Si tienen dos personas que trabajen en video, pues sacan, no, bueno, ambas saben hacer video, pero una es más amable, dejan a la más amable, lo que les contaba, o a la persona más amable, ¿no? Entonces, saber hacer videos y saber ser amable, dos cosas distintas, pero como decía Simón, complementarios. Y volviendo a lo que decía Benjamín, la importancia de que ustedes mismos, si bien nosotros tratamos de darles materiales, panoramas muy generales, ustedes comiencen a buscar, bueno, ¿qué leo? Neurooratoria. Jürgen Klarik, por ejemplo, es uno de los grandes críticos de los vacíos del sistema educativo y que lo ha convertido en una posibilidad de mercado y muy humanista, ¿no? O sea, el hombre, yo creo que debe tener unos ingresos superiores a los de Juan Piz González, pero haciendo una labor muy, muy valiosa, digamos, de llenar ese vacío que hay en formación de competencias blandas. Simón, tú ibas a hablar ahorita. Sin embargo, Simón, si te parece, como ya te pudimos escuchar y a Esteban, escuchar un poquito al resto del grupo, si te parece. Hola. ¿Quién más quiere compartir algo que hayan alcanzado a discutir en el grupo o algo que, por ejemplo, Isabela, que trabajó solita, algo que quiera compartirnos? No, profe, pues yo también, la que menos tengo, como decía Benjamín, es la de la comunicación oral. Como que sufro mucho en esa parte, como que me pongo muy nerviosa, pero tampoco como que dejo de hacerlo, intento hacerlo para ver cómo mejorarlo. Y ya. Miren, puede parecer algo chiquitico, pero es muy valioso. Que en lo que son débiles es donde más necesitan practicar. O sea, es contrario a lo que, a ver, hay un mecanismo de la personalidad que nos lleva, no digamos, la personalidad como a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Que nos lleva a no querer salir de nuestra zona de confort. Entonces, y eso es natural. Entonces, si a mí me cuesta trabajo hablar, entonces dejo que en el grupo hablen otros, ¿sí? Lo que pasa con eso es que justamente esa debilidad no se desarrolla. Entonces, ejemplo, el fisiculturista que trabaja solo espalda y pecho y no trabaja las piernas, ¿cierto? Sigue trabajando solo el pecho porque es fuerte en eso. ¿Qué va a hacer? Cada vez se va a notar más. Mientras que si trabaja las piernas, pues comienza a balancear, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, Isabela a destacar, es una persona que ha participado en semilleros y yo no sé cuántas ponencias has estado, Isabela, más de 3, ¿sí? O sea, es justamente echarse al agua, a lo más difícil, ¿sí? A mí personalmente me ha costado mucho trabajo decirle al otro que estoy en desacuerdo, pero día a día lo enfrento y eso me permite ir desarrollando la habilidad, ¿no? ¿Alguna otra experiencia que quieran compartir? ¿Ha salido hasta el momento la debilidad en la expresión oral? ¿Alguna otra competencia blanda en la que alguien sea, mire, recordémoslas aquí un poquito, como otras competencias que hayan salido como dificultades? Están tan tímidos. De pronto, como lo que usted dice, cuando uno se enfrenta a situaciones de tener que confrontar a los demás hacer trabajos de equipo, como de estar esperando una responsabilidad del otro, que el otro cumpla una parte, y uno como tener esa dificultad de saber expresarle, como lo que usted mencionaba, de no llegar al límite de ser grosero, pero tampoco ser permisivo. Entonces, de pronto, eso es algo que, más que todo nuestra carrera, yo creo que deberíamos aprender a enfrentar. O sea, porque uno se encuentra el tipo de gente como que no, usted es un HP, jódase, vaya, coma lo que sea, ya no trabajo con usted, pero también uno puede verse en la situación como decir, no, pues lo dejo ahí y ya está. Entonces es algo como difícil que creo que sí deberíamos recibir como más preparación en ello. Así. Pues es como mi perspectiva. Sí, Por ejemplo, en términos de odiseas o trabajos así, no sé.
Y fíjense que Odisea recrea un poco lo que les puede pasar en el mundo laboral, que ustedes allá no escogen el equipo. Aquí yo trato hasta donde pueda alcahuetarle a los grupos que he visto que tienen afinidad, entonces yo les respeto sus grupos, ¿cierto? Pero me gusta, por ejemplo, que Zoom nos obliga cuando le ponemos la distribución aleatoria a trabajar con cualquier persona, ¿sí? En el mundo laboral ustedes incluso van a tener que trabajar quizás con personas que les caiga mal. O que ustedes le caiga mal a ellos. Vean, yo me he reído del karma de personas que en la universidad que tenían rivalidades, ¿no? Y que después uno les cuenta, ¿y qué? ¿Qué estás haciendo? No, estoy trabajando en tal agencia, con no sé quiéncito, ¿se acuerda? Con el que peleamos. Vean, gente que trabaja en el mismo equipo, o sea, por ejemplo, ejecutivos y creativos, que no se podían ver en la universidad. Incluso algo ya eso sería como algo más trascendental, ¿no? Más difícil de comprobar, pero como que lo que uno no está dispuesto a aprender en la universidad, la vida se lo pone a aprender de todas maneras en el mundo laboral. Profe, yo tengo una pregunta respecto a eso. Digamos que deberíamos entonces desligar lo personal de lo profesional. O sea, es como, o sea, por ejemplo, como, no, es que a mí el profe David me cae mal por esto, pero si es buen profesional, entonces, pues podemos trabajar juntos, o cómo es. Sí, pues yo veo ahí como un arma de doble filo, un tema complejo, ¿no? Que incluso los grandes filósofos, hay un filósofo británico que se llama McIntyre, habla de que uno de los problemas de la sociedad actual es que se desliga lo personal de lo profesional. Acuérdense lo que veíamos hace 8 días. Un extremo de desligarlo es cuando alguien dice, por ejemplo, llega al mundo laboral y dice, esto no me parece ético, pero igual eso es algo personal, ya verá la agencia qué hace y aquí me están pagando. Ese es un extremo de desconexión, ¿cierto? Pero ya otro extremo sería, uy, es que es muy complejo. Ejemplos que salían hace 8 días. Entonces lo ponen a vender cigarrillos y usted acaba de entrar a la agencia, ¿sí? Usted puede en ese momento unir lo personal y lo profesional y decir, yo no voy a trabajar para una marca de cigarrillos. Pero si usted está apenas entrando, le pueden decir, bueno, gracias, chao. Entonces, usted puede ser tan consecuente, pero que eso tenga una consecuencia en su vida que no lo dejen trabajar. O mirar también que depende de cada caso. Siempre pongo el ejemplo de Momo, pero pues es que nos contaba eso. Decía que cuando él entró, él llegó a Sancho, pues después de haber pasado por muchas, y él ya, con el grado de posicionamiento que tiene, porque ha demostrado su efectividad trabajando en muchas marcas, cuando le llegan con una marca de cigarrillos, él dice, no, yo con esas marcas no trabajo, pero ya no es tan junior, ya es más senior. Entonces yo creo que hay que tener la sabiduría para saber en qué momento uno pone sus apuestas personales o no. O ejemplo, una campaña antiaborto o proaborto, y usted ser pro o anti, ejemplo, sería un ejercicio de mucho profesionalismo, es que yo pudiera, estando en contra del aborto, trabajar en una campaña proaborto y viceversa, ¿sí? Sería muy profesional el que logra distanciarse de sus emociones y hacer algo contrario a sus convicciones, pero porque en este caso, digamos, como les dijera yo, supongamos que la campaña es pro aborto, pero dentro de lo legalmente permitido, no la que vaya más allá de lo legal. Y entramos a algo que vamos a ver también, y era lo que les quería mostrar más desde el libro mío, y es que en todo caso va a haber desacuerdos, ¿sí? Va a haber desacuerdos no solo entre usted y el otro, sino entre usted y usted mismo, ¿sí? Porque no siempre es claro cuándo usted debe ser completamente ligado a sus convicciones y cuándo no. Pero para cerrar, lo que diría es que al menos no dejen de hacerse la pregunta, no dejen de reflexionar. Y para quienes somos muy reflexivos, hay que hacerse las preguntas, pero también hay que actuar y a veces arriesgarse a equivocarse para aprender, ¿no? Ejemplo, que usted diga, cometa lo que podría ser un error, decirle a una agencia, no, yo entro acá, pero yo no voy a trabajar con X cuentas. Bueno, mira, a ver qué surge de esa experiencia. O qué surge de lo contrario, de decirle a un posible jefe, mire, gracias por la oportunidad, no me gusta el tema, pero voy a experimentar a ver qué pasa, ¿sí? Hacer experimentos consigo mismos, y una recomendación que les doy a todos para este trabajo, no desde el enfoque de coaching, sino desde mindfulness más autónomo, es que si no tienen un diario sobre ustedes mismos, un querido diario, no en un sentido meramente romántico, sino de mejoramiento, lleven un diario, ¿sí? Yo no logro escribir a diario, pero sí creo que llevo sin mentirles, más de 10 años haciendo un registro de cómo soy. Y me sorprendo cuando miro lo de hace 7 años. Les pongo un ejemplo que me parece sano ponerlo sobre la mesa. Y está en el libro que los iba a poner a leer, entonces complemento. Yo hace 8 años
digamos que me sentía muy en desacuerdo con las organizaciones donde trabajaba con una organización sindicalista y me daba mucha rabia, pero me costaba trabajo expresarlo. Y donde lo expresaba era en la fiesta de fin de año, pero lo expresaba completamente ebrio, o sea, yo no era capaz de tomar sin emborracharme. Y trataba de solucionar mis conflictos con los jefes borrachos, ¿sí? Entonces imagínense, eso hace 7, 8 años, pero lo he venido registrando y bueno, creo que incluso hemos tenido la posibilidad de compartir en fiestas con algunos de ustedes. Ya he logrado, y para mí es un gran logro decir que ahora puedo ir a una rumba y no caer en el extremo, no, yo no tomo, bueno, respeto a los que tengan esa visión, ¿no? Pero yo no caigo me gusta buscar el punto medio de poder tomar unos tragos, pero sin ser el show, ¿no? El showman, ¿sí? Y es algo que solo he logrado es poniéndomelo como propósito, leyendo, meditando, bueno, trabajando sobre uno mismo. Entonces la invitación a que registren qué personas son hoy y qué personas quieren llegar a ser, así suenen ridículo, y qué están haciendo para llegar a ser esa persona que quieren llegar a ser. Me perdonan ahí el aire un poco de superación, pero pues aquí ya encontramos a ver una frontera, porque son temas de sí mejorarse a sí mismos, pero no tan simplistas como yo no les voy a decir que yo dejé de ser el showman simplemente porque visualicé y dije, voy a visualizar que no tomo. No, no fue así de sencillo, fue prueba y error y experimentación con uno mismo. Bueno, dentro de 8 días ya entonces tenemos un texto para entrar directamente al tema de mindfulness como un medio de desarrollo de competencias. Este es el texto, ya mismo lo subo a la plataforma y les sugiero como ejercicio esta semana que además de abrir un diario, si no lo tienen, comiencen a observarse en esas áreas en las que específicamente se sienten débiles. Si son impuntuales, comiencen a observar, no a juzgar, simplemente a ser conscientes, a darse cuenta de qué pasa en su mente y en sus emociones antes y mientras son impuntuales o cuando son bravos o cuando hacen mala cara, en fin. ¿Listo? De una, profe. Bueno, profe, chao. Listo, profe. Cuídense Listo, mucho. profe, gracias. Gracias, profe. Feliz día, profe. Igual, Muchas Profe, gracias. ¿me regalas un Chao, momentico? profe, gracias. Sí, claro. Chao. Chao. Muchas gracias. Chao, profe, gracias. Ay, Hasta luego. Con gusto. Chao, Chao. profe. La una. Chao, profe, gracias. Chao, con gusto. Profe, hola, es que Hola. cuando entré, pues no te alcancé a escuchar y Natalia me dijo que tú habías dicho que yo no había estado la clase pasada. Ah, sí, pero ya corregí aquí. Lo que pasó fue que llegaste muy tarde, quizás. Sí, lo que pasa es que tenía unas citas y pues la verdad no pude entrar antes, pero pues he estado hasta con mis datos en la calle para intentar coger y poder entrar a la clase, pero sin embargo pues yo hice el ejercicio de leerme el texto y de escuchar mientras llegaba a la casa. Pero entonces quería aclarar pues que yo sí estaba en todas las clases, solo que hoy de verdad pues me quedó imposible entrar antes. Dale, listo, ya te quité las tres fallas. Y nada, Ay, pues, pues porque yo creo que, mentiras, tenía 2. Te tenía falla hace 8 días y hoy, pero ya las quité. listo, dale, muchas gracias, qué pena Con ahí. gusto, tranquila. Chao. Oye, David, Dímelo. primero no puedo poner una foto desde mi... Espérate que se está entrecortando un poquito. Voy a apagar la cámara a ver si mejora la... Dime. Ah, es que dice que mi internet es inestable, como yo. David, que no puedo solucionar lo de la foto desde mi computador porque no tengo una sesión iniciada, sino que me meto por el link, entonces no me dejo. Bueno, como tú me decías en el chat, ahí te queda de tarea para que consultes, no sé, con algún compañero que ya la haya podido solucionar. Para que, sí, para que quede tu foto y sea más empática tu participación digital. Ay, por Dios. David, y otra pregunta, ¿tú me podrías regalar lo del documento que tenemos nosotros? ¿Cuál es el de ustedes? Ética en publicidad digital. Listo, ya lo subo entonces en la segunda unidad. Ya enseguida apenas ¿En la nos segunda desconectamos. unidad? En la segunda unidad lo voy a poner, sí. Listo. Acuérdate que el nombre del texto es Acts That Don't Overstep. Ah, sí, bueno.
O sea, me explico, para que no se vayan a confundir, o sea, porque yo no cuelgo tema tal, sino digo texto tal, ¿sí? El texto es este. Ok. Listo. How to make short eso? Sí. Ads, yo lo pondré con este título. Ads that don't overstep. Ok. Listo, está bien. ¿Listo? Gracias, David. Bueno, Muy con amable gusto. como siempre. Con mucho gusto, señorita estudiante. Cuídate mucho. Igual, chao. Chao.